Muy buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una edición más de su programa CEI en Contexto, un programa del Centro de Estudios Espinosa Iglesias que es auspiciado a su vez por la Fundación Espinosa Rú García. Bueno, en esta ocasión que nos acoge el CIDE, el Centro de Investigación y Ciencias Económicas, porque uno de sus profesores, además periodista y bueno, pues una persona que todo el mundo conoce, Ricardo Rafael, acaba de publicar un libro que se llama Mi Reinato, la otra desigualdad, y la verdad es que no queremos desaprovechar la oportunidad de platicar con él sobre este libro. Muchas gracias, Ricardo. Muy feliz de estar aquí contigo. Creo que este libro ha abrevado mucho del trabajo y la investigación del CEI. Doblemente me felicito de poder estar en esta mesa contigo. No, pues muchas gracias. Miren, déjenme mostrarles, apenas está saliendo, quizás usted va a la librería y todavía no lo encuentra, pero esperemos que ya, porque es un libro que cae en un momento muy importante para el país, Ricardo. Lo que hemos visto en las últimas semanas sobre corrupción, sobre conflicto de interés, impunidad, viene a caer perfectamente. Yo me gustaría que empezáramos de algo general y luego irnos metiendo a detalles, pero mi reinato, y luego dices la otra desigualdad. ¿Qué es eso del mi reinato? Cuéntanos un poco del libro, de su hechura, pero sí me gustaría que nos metiéramos a detalles, porque tocas puntos como la corrupción, la impunidad, la influencia, discriminación, temas difíciles y que nos van a calar a todos de alguna manera. Son de nuestra triste generación, digamos, y que nos toca resolverlos en más de un sentido. Te cuento un poco el origen. Desde mi trabajo académico, fundamentalmente, me he dedicado durante muchos años a observar la desigualdad. Déjame utilizar la metáfora. Si México fuera un edificio, mi lente ha estado siempre puesto abajo. ¿Por qué es tan difícil pasar del primer al segundo piso? Si la educación, que fue un tema que me obsesionó, me sigue obsesionando mucho, ¿sirve o no sirve? ¿Cuáles son los cierres sociales que impiden a la hija de una chica mazahua repetir el patrón de la mamá? O, en fin, a alguien que nació en el sureste mexicano repetir situaciones de miseria en 3 y 4 generaciones. Pero yo no había hecho el esfuerzo contrario, que es tomar una grúa, subir la lente y ver el piso de arriba, el penthouse. Entonces, esto sobre todo es un ejercicio intelectual, sí académico, también periodístico, y yo diría hasta lúdico, en más de un sentido, para poner la cámara y meterla lo más posible al penthouse. Ahora que es más fácil verlo, porque los del penthouse se han mostrado mucho más que otras generaciones, sobre todo gracias a las redes sociales. Y en esas andaba, cuando descubro allá dentro del penthouse a un personaje que entre ellos se llaman así los mi reyes. El público va a entender bien si digo el Javi de nosotros los nobles, ¿no? Está muy claro en esa película, ahí hay un mi rey. Y empiezo a entrevistar a algunos, e incluso publiqué un artículo, entonces me buscaron muchos, y luego los papás, algunos enojados, otros no. Y descubro que hay un personaje distinto de lo que yo conocía. Yo había pensado que mi rey y Junior eran sinónimos, y es falso. A ver, cuéntanos. El mi rey es la versión 3.0 del Junior, ¿no? O sea, el Junior era, Emilio Azcárraga Milmo. Sí, era un Junior, se hizo luego cargo de la empresa del papá, pero el Maserati que él tenía en Nueva York. No se paseaba en Iztapalapa con el Maserati. No ostentaba la riqueza, porque había una regla en el siglo XX mexicano: clavo que sobresale le cae encima el martillo. Entonces, había uno que otro que le gustaba ostentar, pero no era la generalidad. Hoy, este personaje le gusta ostentar. Le gusta demostrar que tiene ropa de marca, carros, casas. Hay una necesidad enorme de ostentación. Me pongo a seguir la pista a este personaje, mi rey, y de repente me doy cuenta que en realidad es el síntoma de una época, déjame llamarlo así. Si estuviésemos estudiando el sarampión, te darías cuenta que las ronchitas son síntomas de la enfermedad. El mi rey es síntoma de una enfermedad más grande. Por eso me atreví a llamar a la enfermedad mi reinato, en honor y a causa del mi rey. Ahora, el mi rey me sirve para explicar muy bien cómo funciona el mi reinato. El mi rey es un individuo que le encanta ostentar, ya lo dije, que se asume, cierto o falso, impune, que para pagar la ostentación, que es cara, las bolsas Fendi son caras, y la impunidad, pagarle a un juez para que no te detenga por el alcoholímetro es caro, abusa de la corrupción, ¿no? Y sobre todo saca recursos del erario público, hace negocios chuecos. La corrupción sirve
para financiar esa ostentación y esa impunidad. Ahora, la corrupción de suyo desiguala, porque solo quien tiene acceso a esas fuentes puede beneficiarse de la ley, del Estado, de la sociedad. Y entonces desiguala. Y luego discrimina. Y luego se beneficia de un ascensor social descompuesto. Y ahí tomo el reporte justamente de los trabajos que ha hecho el SEI en el tema de movilidad social, que son estupendos. Y finalmente, una educación que, desde mi punto de vista, no ha servido para una movilidad social distinta. De hecho, me podría atrever a decir que hoy muchos van a la escuela, van a la universidad para adquirir conocidos, que no conocimientos. Hay excepciones. Entonces, a ver, estos elementos, ostentación, impunidad, corrupción, desigualdad, discriminación, ascensor descompuesto y educación que no sirve, constituyen un régimen. No voy a decir político para no exagerar, pero un régimen de valores, o déjame llamarlo así, moral, o me regañó un día Juan Pardinas, un régimen amoral, que es el que hoy nos gobierna. Nos gobierna en lo privado, en lo público, en casa, en fin, y del cual todos formamos parte, no solo el virrey. El virrey es un síntoma, pero sería equivocado pensar que si quitamos a los virreyes, esto se resuelve. Claro. No, con el episodio fallido de la Bastilla, nos damos cuenta que no funciona. Claramente hay un virrey en cada mexicano y por eso este régimen está funcionando como está funcionando. Pero a ver si entiendo bien. Por un lado tú dices, bueno, el junior y el virrey no son lo mismo porque uno ostenta y el otro no. Pero todo lo demás sí es común a lo que había antes. También había corrupción anteriormente, había impunidad, sigue habiendo, pero digamos desde entonces hay impunidad, hay este enriquecimiento, como tú mencionas en uno de los capítulos también, a partir de algunos funcionarios públicos que hacen negocios con el gobierno, que se les hace lo más sencillo, que hay conflicto de interés, etcétera. Ese tipo de cosas ya ocurrían antes. Lo distinto ahora es la ostentación, dirías tú. ¿Ese es básicamente o qué más distingue a uno del otro? La ostentación nos permite observar mejor el penthouse. Okay. Digamos que la ostentación lo que hizo fue volver transparente los vidrios del penthouse. Yo me atrevo a jugar con la idea. A ver, el régimen del Partido Revolucionario terminó en 97, más o menos, cuando la Cámara se volvió plural. ¿Cómo se llama el régimen que hemos tenido entonces para acá? Porque la mayoría de los mexicanos, 6 de cada 10 dicen que somos una democracia. Déjame jugar con la hipótesis. Y déjame llamarlo omnirreinato. Entonces vamos a ver qué cambió, porque tienes razón que todos estos síntomas ya estaban, pero no de la misma manera. A ver, ser un corrupto en la época de Miguel Alemán, cuando la economía mexicana era chiquitita, es distinto que serlo hoy, que la economía es grandotota. No es lo mismo corromperte construyendo ingenios o construyendo carreteras, la de Cuernavaca, que hacerlo con la derrama petrolera que hoy tienes. Entonces, a ver, el México de hoy es mucho más grande, entonces el nivel de corrupción es mucho mayor y la capacidad de destruir la política con el dinero que extraes desde la corrupción es mucho mayor que la que tenías antes. Segundo elemento, no es lo mismo la impunidad, la corrupción regulada, orquestada desde un partido único, autoritario, dictadura perfecta como quieras, o dicta blanda, que de pronto estos síntomas que corren en todos los partidos en México. Sí. ¿No? Vuelvo a lo mismo. No es lo mismo un México de los 97 para atrás, donde de alguna manera había desigualdad, siempre la hubo, a los niveles de desigualdad global que hoy se antojan. Nosotros no teníamos al hombre más rico del mundo, ahora lo tenemos, ¿no? Y bueno, un personaje, Carlos Slim, no lo quiero juzgar, pero que pesa 6% del PIB o 7% del PIB, influye mucho más que los riquitos que teníamos antes. Entonces, el nivel de concentración de riqueza te magnifica las cosas. Ahora, no es lo mismo, aunque vivían pobrezas extremas, tener 2 millones de pobres o 10 millones de pobres que tener 60 o tener 50 millones de pobres. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El régimen anterior a 97 tenía sus problemas, ya era un anuncio de pero ahora se nos magnificaron. Por eso el Mi Rey, insisto, es la versión 3.0 del Junior. En realidad, lo que digo es la versión 3.0 de todos esos problemas. Y por eso me atrevo a llamar Mi Reinato esto. Y termino con una última que me parece quizá la conexión principal. La cultura del esfuerzo, de alguna manera se importaba, Enrique. Acudir a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la UAP, para un muchacho que sus papás y sus abuelos no habían ido a la universidad, implicaba un gran honor. Y uno respondía a ese honor con dignidad. La cultura del esfuerzo sí jugó en el siglo XX. Hoy hay un enorme desprecio por cultura del esfuerzo. Se presume no haber leído ni un libro nunca. Se presume que lo único que importa de la cultura es el cine estadounidense y la moda y de algunas marcas. Sí,
claramente hay un desprecio por cualquiera que se esfuerza, porque tienen razón. Hoy el esfuerzo no te cambia sustantivamente la vida, porque está tan estratificado todo que, lo dices tú muy bien, o lo dicen ustedes muy bien en el SEI, es muy difícil subir del segundo al tercer piso, mucho más difícil llegar al penthouse. Igualmente difícil es bajar del penthouse al octavo piso. Entonces, cuando tu lugar de nacimiento determina buena parte de lo que te va a ocurrir, ¿para qué te esfuerzas? El virreinato es el régimen del desprecio por el esfuerzo. Y el que no tranza no avanza, dice el dicho popular. Con mucho orgullo, dice. Con mucho orgullo, además. Ricardo, si te parece, nos vamos a un corte y empezamos a desmenuzar tu libro. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos con ustedes en SEI en Contexto. Volvemos con este, pues yo creo que muy importante libro que no hay que perderse. Mi reinato, la otra desigualdad. Volvemos.